la entrega del formato de investigación formativa. Vamos a trabajar sobre el régimen de tributación simple. Es el libro octavo del Estatuto Tributario, donde ustedes van a definir cuáles son los sujetos pasivos, cuáles son los montos, cuáles son las obligaciones formales y demás, que tiene que ver este régimen en comparación con el régimen ordinario de renta, ¿sí? Porque el régimen ordinario de renta para algunos comerciantes es por renta celular y para las sociedades es régimen ordinario. Entonces es importante que tengamos presente la realización de ese trabajo. Este trabajo, para que vayan colocando como fecha, lo deben entregar el jueves, último jueves de la última semana de mayo. Es decir, estamos hablando de jueves 28 de mayo. Lo vamos a entregar en la misma forma como se ha entregado en los años anteriores, en el CID, es decir, lo enviamos a un correo de un compañero y ese compañero nos ayuda a consolidarlo, a compilarlo, y ese es el que yo hago llegar al programa de Contaduría Pública. Ese, de una vez les explico, este trabajo pues va a ser revisado por plagio, lo van a revisar, ¿sí? Yo le puedo hacer la revisión, pero le van a hacer la revisión de plagio, entonces es importante que lo hagan muy original, ¿sí? Traten de hacerlo en los grupos que ustedes mismos van a determinar. Recuerden que máximo pueden ser 3 personas, sin excepción. Si alguien queda suelto, le tocará solo, ¿sí? Entonces, le agradezco que en la próxima clase, que es el jueves, perdón, el miércoles, me pueden enviar al correo institucional los nombres y apellidos de los integrantes. Entonces me pueden colocar ahí en el archivo integrantes para el trabajo de investigación formativa. Entonces, materia, régimen y procedimiento tributario 1 de la noche. Entonces, nombres, apellidos y códigos de las 3 personas que integran el grupo y yo así los descargo. Es importante que le coloquen de noche para de una vez diferenciarlo del día. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Profe, es que no alcancé a leer bien el nombre del tema. ¿Será que es tan amable? ¿Me puede repetir? Régimen régimen de tributación simple. Es el octavo libro del Estatuto Tributario. Los autores o bibliografías son 30, ¿no? Mínimo 30. Lo que no sé son las páginas, no sé con nosotros, profesores, ustedes qué les han dicho sobre las páginas. Creo que son mínimo 20 páginas, si no estoy mal. Sí, 20. Bueno, 20. Sí, señor, 20. Bueno, entonces, todo va a ser un estándar. Entonces, para el nuestro, también serán 20 páginas. ¿Listo? Bueno. Y también les informo que las asesorías por parte, en el caso particular, las estoy realizando como estaba programado, los jueves de 8 a 10 de la mañana y los viernes de 6 a 7 de la noche. Lo estoy haciendo a nivel de foro. Ustedes pueden ingresar y pueden hacer la pregunta y yo les voy resolviendo las diferentes inquietudes que ustedes me planteen. ¿Correcto? Entonces mañana el jueves, entonces tenemos asesoría
de 8 de la mañana a 10 de la mañana y el viernes de 6 a 7 de la noche. Lo vamos a hacer a nivel de foro. Usted entra al PLAT y pregunta las inquietudes que tenga. Siempre cuando entren al PLAT se tienen que identificar con nombres, apellidos, código y la materia. Vuelven, en este caso que yo dicto mañana y noche, día y noche, entonces coloquen día o colocan noche para yo saber a qué grupo corresponde. ¿Listo? Bueno, ¿listo? Bueno, ¿cómo le fue con el taller 5? ¿Lo trabajaron? Porque voy a terminar de explicar, yo me había comprometido con ustedes en hacer un esbozo o un resumen del artículo 641 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Este documento ya está en el PLAT. Entonces, sencillamente lo que vamos a explicar, primera hoja habla de la fórmula y segunda hoja habla de unos ejemplos de ilustración. ¿Sí? Este es el documento. Entonces, ¿ya lo tienen ahí? ¿Lo están viendo en la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, sí. Ok. Entonces vamos a, ustedes como tienen, ya leyeron el artículo, si gusta, pues téngalo ahí abierto, el artículo 641, y lo vamos a leer, ¿sí? Y lo vamos a interpretar en esta clase. Después que terminemos esta clase, esta explicación, sí, el espacio que nos queda para revisar cómo le fue con el artículo, con el taller número 5, ¿lo trabajaron? ¿Lo trabajaron o no lo trabajaron? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, lo vamos a revisar. Profe, Dime. yo estuve revisando el 2 y tenía un error por allí en lo de la... El cálculo de la Sí, renta, señor. Sí, señor, sí, señor. ¿Y lo corrigió? ¿Lo corrigió? Sí, pero yo lo corregí, sí, claro. Es el 50%, ¿no? Y Es decir, había una, sí, profe, y había una que usted repitió dos veces los intereses y había que meterle el dependiente por los intereses que estaba, era el cálculo de la renta Intereses de crédito exenta. y vivienda. Deducción. Deducción por crédito y vivienda, sí. Sí, ese ejercicio tiene dos errores. Ese sí. y que el contribuyente ha presentado la declaración por 2 veces, incluida la del 2019. Sí, o sea que era el 50%. El 50%, No, sí. Sí, señor. Sí. Bueno, listo. Entonces ustedes corrigieron eso, ya la terminaron, ¿no? Sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, entonces eso es lo que yo quiero, que ustedes revisen, miren. Cuando hay errores, pues el error lo que permite es que genere más sabiduría, ¿no? Cuando comete errores y se da cuenta, el error le da a uno más sabiduría. Bueno, entonces, al tenor del artículo 641, vamos a ver 3 escenarios y así lo estipula el articulado. Entonces yo lo separo así. Un escenario cuando existe impuesto a cargo, el otro escenario cuando el impuesto a cargo es 0 y el otro escenario cuando no existen ingresos, ¿sí? Son escenarios que se pueden presentar en una declaración tributaria. Si en una declaración tributaria miramos el formulario, la casilla de impuesto a cargo, ¿qué número tiene? ¿Cómo se identifica? En el 210, formulario 210. ¿Qué, profe? Perdón. Total impuesto a cargo. Esta base, impuesto a cargo. En la casilla del 210, ¿en qué casilla se identifica? 83. 83. Bueno, 83, correcto. Entonces, estamos diciendo que cuando existe un impuesto a cargo,
y un contribuyente presenta una declaración en forma extemporánea, es decir, está por fuera de las fechas que están contempladas en el calendario tributario, se le aplicará una tarifa del 5% por mes o fracción de mes, sin ser el 100%. ¿Sí? Entonces, no puede exceder el 100%. Por ejemplo, si el impuesto a cargo es 1.000.000 de pesos y el impuesto de la sanción, aplicando el 5% o el 10 o el 20 o el 30 o el 40 o el 50, nos da 1.200.000, entonces sencillamente se lleva el valor del impuesto, que es 1.000.000 de pesos. Y no puede ser superior a 1.000.000 de pesos, ¿ya? Tratándose de sanción. Porque el 100% del impuesto a cargo sería 1.000.000 de pesos, ¿sí? Si yo digo acá que el impuesto a cargo, voy a colocar aquí la cifra que estoy diciendo, es 1.000.000 de pesos, y la norma me dice, es que cuando usted aplique la tarifa, esta no podrá exceder el 100% completo acá del impuesto a cargo. Es decir, esto lo estoy tomando, así lo dice el artículo, del impuesto a cargo. ¿Sí? Entonces, al aplicar la tarifa, ninguna sanción se le podrá aplicar el 150 ni el 200%, sino hasta el 100% del impuesto a cargo. ¿Sí? Entonces, si el impuesto a cargo es 1.000.000 de pesos, la sanción va hasta 1.000.000 de pesos, ¿correcto? Bueno. Y la sanción mínima es de 10 VTs, es decir, 356, referencia, presentación en el año 2020. Recuerden que el VT que se toma en la presentación de las declaraciones tributarias de forma extemporánea es el valor que tiene el VT en el año de presentación. Por ejemplo, si una persona va a presentar la declaración de renta del año 2016 extemporáneamente, porque la DIAN lo requirió, y le dice que la presente este año, no le va a aplicar el VT del año 2016, sino le va a aplicar el VT del año 2020, que es el año en el cual la está presentando. Y ninguna sanción por extemporaneidad, ¿sí? Cuando estamos hablando del 100%, no podrá exceder de 89.018.000, es decir, de 2.500 VTs. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? No, señor. ¿No? Bueno, entonces sigo, continúo. Bueno, entonces ahí, si yo les colocara un ejercicio, ustedes que tienen ahí el papel y tienen el computador, si yo les dijera que el año grabable, la declaración del año grabable de 2018, el contribuyente, persona natural, la presentó extemporáneamente 6 meses después de su vencimiento y en la casilla 83, impuesto a cargo, se colocó el monto de 15 millones de pesos determine
la sanción por extemporaneidad. La declaración se presentó en el año 2020. Siempre le daré el año de presentación. ¿Listo? Bueno, apliquen este esquema. Vayan guiando por este esquema. Apliquen este esquema. Reemplacen. Ahí, ¿cuál sería la base? 15 millones. Entonces se toman 15 millones. Base 15 millones. Tarifa. Dice que 5 por mes o fracción de mes. ¿Cuánto aplican de porcentaje? Tarifa. 30%. 6 meses, ¿no? Por 5, ¿nos da cuánto? 30%. 30. Quiere decir que estamos hablando de 4 millones y medio, ¿sí? 4 millones y medio, sí, señor. 4 millones y medio. Listo. Esa sería la sanción, ¿sí? Un valor de 4 millones y medio. Mire que eso es ese 30%. Y si ese 30% me hubiera dado 17 millones de pesos, Se colocan ¿cuánto hubiera los colocado? 15, Los 15 millones. los 15 millones. Hasta 15 millones. Recuerden que no puede la sanción ser superior al impuesto a cargo del contribuyente. Esa es una limitante. Es una limitante. Creo que con eso no hay problema. Vamos a estudiar el segundo escenario. El segundo escenario es cuando una declaración se presenta de forma extemporánea. Observen lo siguiente. El impuesto a cargo es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 641? Base gravable. Serán los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo gravable. Es decir, si vuelvo a hablar del año 2018, ¿sí? La declaración se presenta extemporáneamente y tiene unos ingresos. Tomen de una nota. Tiene unos ingresos brutos de 180 millones de pesos. Estamos hablando del año. Y se presentó extemporáneamente 8 meses, 20 días después de su plazo, ¿sí? Y tiene un saldo a favor de 4 millones de pesos. Determinen la sanción por extemporaneidad. Reemplacemos. ¿Cuál es la base? 180 millones. ¿Cómo sacamos los ingresos del 210? A ver, ¿qué casillas tomamos para determinar los ingresos brutos? A ver, ustedes me van diciendo. ¿Qué casillas tomo? Ingresos brutos. La 32, 23, 24. Bueno, pero la 35, ¿qué forma? Total de los ingresos brutos de 3 subcédulas, ¿no? Te tomo la casilla 35. ¿Cuál otra tomo? A 51. La casilla 51. ¿Sí? Y paro ahí, ¿correcto? Bueno, esas dos casillas es lo que me da 180 millones de pesos. ¿Sí? Es el valor que le estoy dando. Y tiene un saldo a favor, casilla 91, de 4 millones de pesos. Vamos a aplicar la fórmula. Reemplacemos. 180 millones por tarifa. Profe, Diga, Carlos.
Diga. Hola, Eduardo. Profe, lo que el compañero Jordi quiere es esto, a ver si usted le da permiso de grabar la clase, ¿Se está grabando? pero para que él también tenga, o sea, que le ¿Quién? habiliten la función de que él también la grabe. ¿Qué personas? No. No, yo la grabo y la subo al Plat. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Con mucho gusto yo la subo al Plat. Yo la estoy grabando, la clase. Vale, Profe, profe. ¿podría hablar? Y esto, vayan revisando en qué clase les hace falta y me van diciendo, ¿sí? Creo que ya están se están subiendo las de la semana pasada. Se van a subir las de la semana pasada, ¿sí? Porque son siempre archivos extensos. Entonces, se va a subir poco a poco porque necesito subir 4 archivos, porque son 4 las materias que estoy desarrollando. Y son 4 grabaciones. Y eso se lleva un buen tiempo. Pero de todas maneras, ahí ya ustedes están viendo ya que en el Plat ya hay unas grabaciones, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí, señor, ya hay una. Bueno. Sí, ya hay una grabación. Es decir, están las de la semana antes de Semana Santa. ¿De la semana pasada ya hay alguna? ¿Vieron alguna? Sí. ¿Sí? Bueno, la estamos subiendo poco a poco. Ténganme un poquito de paciencia porque es que son 4 materias las que tengo que subir y siempre son 2 horas de clase y siempre se acumula bastante material. Bueno, entonces vamos a reemplazar. Apliquemos la fórmula. Vamos a aplicar el escenario número 2. Base grabable. ¿Cuánto coloco? 180 millones. 180 millones. Determínenme la tarifa. ¿Qué tarifa me van a aplicar? 4.5, profe. 4.5. Entonces sería que tenemos 8 meses, 8 Más por 20 5 nos da días. 4, más 20 días sería 1, serían Un mes. 4.5%, ¿cierto? Porque esos 20 días se toman como una fracción. ¿Cuánto les da el resultado? 180 por 4.5. 8.100.000. 8.100.000, correcto. Entonces, 8.100.000, ¿listo? Vayan observando que ahí tomo un primer valor. Y observen lo que dice este artículo. Este valor no podrá exceder la cifra menor resultante entre el resultado siguiente. ¿Sí? O, este es una O, esto no es 0, esto es una O. Tome ahora los ingresos brutos. Esto lo estoy tomando del artículo, ¿no? Lo que es que aquí lo estoy llevando de una manera desglosada. Tome ahora los 180 millones y aplique el 10%. ¿Sí? ¿Cuánto le da? 18 millones. 8 millones. Perdón. Cuando es 0. Cuando la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes de retardo será equivalente al 0,5% de los ingresos, correcto, percibidos por el periodo, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% de los ingresos. Ah, aquí es 5, que hay un errorcito. Aquí es 5%, no sé por qué le coloqué 10. 5%, ¿sí? O 2 veces el saldo a favor. Entonces vamos a separar. ¿Cuánto le da el 5% de 180? 90 millones. 9 millones. ¿Sí? 9 millones. Bueno, y ahora, ¿tiene saldo a favor el ejercicio? Sí, 4 millones. 4 millones por 2 veces. ¿Cuánto les da? 8 millones. Bueno, entonces, ¿qué dice la norma? Primero tomé los 180, le apliqué la tarifa y me da 8.100.000. Pero después me dicen, este valor de 8.100.000 no podrá exceder la cifra menor resultante entre el resultado siguiente. A 180 le determino el 5% y me da 9. Y el saldo a favor lo multiplico por 2, me da 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cifra menor entre
la última operación que hice, entre 9 y 8, ¿cuál es la cifra menor? 8 millones. 8. Compárela, porque la norma me dice, esta cifra, los 800, no podrá exceder, esos 800 no podrá exceder la suma menor resultante de la operación que hice. Comparé 180 por el 5% me da 9, y 4 de saldo por 8, por 2, me da 8. Ese 800 no podrá exceder la cifra menor resultante. ¿Qué sanción coloco ahí? Si me dice que los 800 no podrá ser superior a la cifra menor resultante de la operación que ya hice, de ese comparado. Sería 8 millones. ¿Coloco 800 o coloco 8? 8. 8. ¿Sí? Porque la misma norma me está diciendo, esta cifra de 800 no podrá ser menor a la cifra resultante, no podrá exceder la cifra menor resultante entre el resultado siguiente. Entonces como el resultado siguiente es 9 y 8, y la menor es 8, la comparo con 800, que es el otro valor variable. Entonces mi sanción sería 800. Lógicamente, esta sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima, ¿no? Recuerden que si esa sanción me da 200.000 pesos, ¿cuánto voy a llevar? La mínima, 356. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio de este. ¿Sí? Lo voy a dictar. Año 2017. Declarante, persona natural, obtuvo por ingresos brutos la suma de 120 millones de pesos. Y la declaración fue presentada ...15 meses después de su vencimiento, en el año grabable del 2020. No refleja saldo a favor. Determine la sanción por extemporaneidad. La mínima, ¿no? Pero hagámoslo, hagamos el procedimiento. ¿Sí? Hagamos el procedimiento. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, aplique. Aprendan a reemplazar la fórmula. Base gradable, ¿cuál es la base gradable? 120 millones. ¿Y cuántos meses de vencimiento? 15 equivalente a 7.5. Sería 7.5. 15 meses equivale ¿a cuánto? 7.5. Exacto, 15 por medio punto. Nos da 7.5, correcto. ¿Cuánto nos da valor absoluto? 9 millones. ¿Cuánto? 9 millones. 9 millones, listo. Ya determinamos ese valor. Ahora dice, este valor, ¿sí? Esta cifra que estoy citando aquí, los 9 millones, no podrá exceder la cifra menor resultante entre. Entonces, vuelvo y tomo 120 millones. ¿Qué le aplico? El 5%, como dice la norma.
y el 5% de 120 son 6. Sí, señor, Millones. 6 millones. Y me dice, el saldo a favor 0 por 2, ¿sí? Me da 0. Cero. ¿Cuál es la sanción? Ahora sí, ¿cuál es la sanción? La mínima. ¿Por qué? Explíquenmelo. Porque no puede Cuando, el doble de, no puede exceder el doble del impuesto a pagar, y el impuesto a pagar es 0. El impuesto a cargo. ¿costo a cargo es 0? Costo a cargo es 0, sí, pero... Del saldo a favor, que diga, profe, el saldo a favor. Ah, ya. El saldo a favor, ¿cuánto les da? 0. Cero. Y 0 es un número. Entonces lo que me dice la norma, compare 9 millones con la cifra menor resultante. ¿Sí? Y resulta que la cifra menor resultante es 0. Y me dice, 9 millones no puede exceder la cifra menor resultante. La sanción sería 0, ¿no es cierto? Pero ¿será que yo puedo colocar como sanción 0? ¿El valor de 0? No, No, señor. debe colocar la mínima. Exacto. Debo colocar la mínima. Quiere decir que la respuesta para este es 356,000 pesos. Los demás compañeros me están entendiendo la de la fórmula. Sí, señor. Profe, la verdad yo no entiendo. Sí, Yo no entiendo. Yo ¿Quién no tampoco, profe, entiende? la verdad, no entiendo. A ver, ¿quién no entiende? ¿Quién, Profe, yo no estoy Víctor? entendiendo la verdad. Bueno, pero Sí, dígame qué es lo que sí, no profe, entiende. pongámosle pues, yo entiendo pues la base gravable, los 120 millones, ¿sí? Son a 15 meses. Sí, Sí, pues empezar todo, pongámosle que obtuvo ingresos de 120 millones, la base gravable sí, los 120 millones, eso lo entiendo. Dice que sí. fue presentada en 15 meses, pues 15 meses después. exactamente. Por el 0.5, pues eso da un porcentaje del 7.5%, ¿sí? Entonces Sí. 120 por 7.5, pues da 9 millones de pesos, ¿sí? Correcto, esa es una respuesta, ¿no? Esa es una respuesta. Ajá, que ese sería el Entonces, valor absoluto. no, ese sería un valor, pero la norma del artículo 641 te dice, ahora tome nuevamente los ingresos brutos, ¿sí? Ajá, Y aplíquele el 5%, ¿sí? sí, señor. Profe, Y ¿dónde si hubiere, saldo a favor, aplíquele el doble es 2 veces, ¿sí? Pero como vuelvo y le digo, 0 es un valor, lo multiplico por 2, me da 0. Entonces yo comparo, la norma me dice, si ustedes leen ahí el artículo, me dice, el primer valor, 9 millones, me dice, esta cifra no podrá exceder, miren la interpretación, no podrá exceder la cifra menor resultante. Entonces yo interpreto, entonces digo, compare la segunda parte. 120 millones por 5 me da 6. Y el saldo a favor, como me da 0 por 2, me da 0. ¿Sí? Compare la cifra menor resultante. Y para mí la cifra menor resultante es 0. Y compare millones. Es decir, que la sanción no puede exceder, esos 9 millones no pueden exceder la cifra menor resultante que entre 6 y 0. Por lo tanto, al no exceder, porque 9 millones es mayor a 9 millones es mayor a 0, ¿sí? A 0. Si no existiera la sanción, diría la DIAN que le coloco 0, ¿sí? Mi sanción sería 0. Pero como el artículo 639 del estatuto me habla de una sanción mínima, si es el que me lo reglamenta, entonces yo no le puedo pagar 0 a la DIAN, sino la DIAN me dice, págueme la mínima. Entonces, págueme 356. No me pague 9 millones, págueme 356,000 pesos.
¿sí? Esa es la explicación. Y por eso ustedes tienen que separar en el estudio dos valores. El primer valor que da 9 y la segunda operación que da 6 y que da 0. Y luego, entre esas dos valores Como resultantes, quien dice, profe, qué tome pena, el menor. como quien dice, son tres fórmulas, por decirlo así, porque la de 120 millones por el 7.5 queda 9. Esa es una. Sí, Y después la se toman otra, los 120 la otra, por los 5% que da los 6. Y después pues se multiplica pues el saldo a favor, que en este caso es 0 por 2, entonces sería otra. Entonces no, el valor porque lo que pasa es que no se puede interpretar, como tres fórmulas, porque si usted mira el enunciado del artículo, dice el 5% de los ingresos o el doble, ¿sí? O, ¿qué quiere decir o? El uno o el otro, ¿no es cierto? no se pueden tomar como quien ¿Sí? dice los dos. No se puede tomar como tres fórmulas, esa es una fórmula, ¿sí? Entonces me dice, o tome los 120 o la que sea menor, A la que más convenga, por decir así. ¿sí? Menor, entonces la gente dice, arriba me da un valor y compárelo con la menor que de abajo, ¿sí? Pero la de arriba no me puede exceder la de abajo, ¿sí? Sí. Vamos a hacer otro ejercicio para que me entiendan, lo coloqué así porque no todas las veces las declaraciones tienen saldo a favor. Entonces tienen que colocar el 0, porque el 0 es un número en matemáticas, ¿sí? Para que apliquen la fórmula, ¿sí? Okay. Porque de pronto me dice, no, profesor, es que usted no lo explica con 0. No, lo estoy explicando con 0 para que ustedes observen que siempre la fórmula lleva el 0, va a llevar saldo a favor. O lleva un valor o lleva 0, pero el 0 es un valor, ¿ya? Entonces le voy a colocar el otro ejercicio para que lo complementemos. A ver, año 2018. ¿Sí? Estamos en el segundo escenario, ¿no? Impuesto a cargo 0. Los ingresos ascienden a la suma de 80 millones de pesos. Y un saldo a favor de 3 millones de pesos. Y los meses de presentación extemporánea fueron 25 meses. Perdón, no, año 2018 no. Póngale meses extemporáneos, colóquele 3 meses, 5 días. Determine la sanción por extemporaneidad. Profe, me da 1.600.000. A ver, hagamos el ejercicio. ¿Qué porcentaje está aplicando? En la primera parte. 2%. Son 2%. 3 meses son 3 meses 5 días, entonces sería, por los 3 meses serían el medio por ciento por 3, da 1,5, ¿sí? Más 0,5. Y los 5 días otro medio, estamos en el 2%. 80 por el 20% nos da. Por el 2%, 1.600.000. Nos da, por el 2% nos da 1.600.000, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, Sí, ahora vamos a armar la segunda fórmula. 80 por 5%. 4 millones. Nos dan 4 millones, ¿sí? Y tomen saldo a favor, 3 millones
por 2 nos da 6. 6 millones. millones. Listo. Entonces, aquí, ¿cuál sería la sanción? Entonces tenemos arriba 1.600.000 y en la segunda fórmula tenemos la cifra menor, ¿cuál es? ¿4 o es 6? 4. 4. Entonces me dice la norma. Observen que el 1.600.000, esta cifra no exceda la cifra menor resultante, ¿sí? Entre el 5% y el saldo a favor, 2 veces. Entonces, ¿cuál sería la sanción? 1.600.000. Los 4 millones. No. A ver, analicen más. Hagan un análisis. Recuerden que dice, 600. aquí dice, este valor no podrá exceder la cifra menor resultante en el siguiente resultado. Es decir, si aquí me da Los 4 1.600. y aquí me da 3, me da 6, pues la cifra menor resultante menor es 4. ¿Sí? Compárala con 1.600.000. Que la cifra menor, este valor no podrá exceder la cifra menor resultante del resultado que me da acá. ¿Sí? El resultado lo que estoy resaltando, el resultado me da 4 millones, ¿no? ¿Sí? Y arriba me está dando 1.600.000. Entonces, ¿cuánto pago? 1.600.000. 1.600.000. Mire, este valor no podrá exceder la cifra menor resultante entre 1.600.000 y 4 millones. Así lo estoy leyendo. ¿Usted pagaría 1.600.000 o pagaría 4? 1.600.000, ¿no, profe? 1.600.000. A ver, porque pues yo opino que 1.600.000 porque pues no puede haber esto, o no se puede sobrepasar, porque pues lo que se está pasando ahí está el valor de 4 millones de pesos, entonces se está sobrepasando, lo entiendo yo a mi manera, ¿no? Lo que está diciendo es que el 1.600.000 no debe exceder los 4 millones. ¿Sí? Leyéndolo de otra manera. El 1.600.000 no exceda los 4 millones. Es correcto, ajá, sí señor. ¿Sí? Es la lectura que le estoy dando. ¿Ustedes le están dando esa lectura o le están dando otra lectura diferente? Esa lectura, profe, esa misma. Estamos a discusión porque. Entonces, ¿cuánto pagarían? Pues yo supongo que 1.600.000, ¿no? Porque no excede los 4 millones. Y es el porcentaje de fracción del mes. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Qué es lo que más le favorece al contribuyente? ¿Pagar 4 o pagar 1.600.000? Pagar menos. Claro, eso es lo que me está diciendo la norma, ¿sí? Señor, si usted le está dando en la primera parte 1.600.000, compárelo con la segunda parte que le da 4, que es el menor valor, pero su cifra no puede exceder los 4. Ahora, si en la parte primera me hubiese dado 5 millones de pesos, Pagaría los 4. ¿de cuánto pago? Te pagan los ¿Cuánto pago? 4. Los 4 millones. 4. Pagaría los 4 millones. Entonces, aquí pagaríamos 1.600.000 de sanción. Bueno, entonces, ¿tienen otra pregunta al respecto del escenario? De todas maneras, aquí va a haber otros ejercicios que los vamos a revisar, ¿sí? A ver cómo les fue el conocimiento. Bueno, vamos a mirar el tercer escenario. El tercer escenario nos habla de ingresos cuando no existen ingresos. Me dice, tome el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior.
1% por mes o fracción de mes, ¿sí? Y vuelve y juega. Este valor no podrá exceder la cifra menor resultante entre el resultado siguiente. Vuelve y juega. Sí, es la misma aplicación, pero vamos a mirarlo desde el punto de vista de el ejercicio que nos va a tocar el siguiente. Año grabable 2018. Profe, qué pena. Es que hay algo por ahí que está interfiriendo. No sé si es un micrófono y se escucha usted como mal. Ya me acomodo por acá. Sí. Listo. Listo, profe, gracias. Mucho aire, mucho aire. Bueno, entonces listo, sí. Entonces, año grabable 2018, el contribuyente declarante refleja en la casilla de ingresos 0. Impuesto a cargo 0. Y el saldo a favor 0. Y ha presentado su declaración con 10 meses de extemporaneidad, presentado en el año 2020. Determinen la sanción por extemporaneidad. El patrimonio del año anterior fue la suma de 100 millones de pesos. Sí, en pocas palabras, él va a declarar. Profe, ¿puede subir un poquito más el Word? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, profe, gracias. Ok. Profe, el patrimonio anterior 100 millones, ¿sí? Sí, el patrimonio anterior son 100 millones. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a apliquen la fórmula como lo hicimos en el escenario 2. Tomamos la base, ¿sí? Tomamos los 100 millones, Sí, señor. le aplicamos la tarifa, el 1% por mes, Sería el 10%, pero son 10 meses. entonces son 10 meses, entonces nos da ¿cuánto? 10 millones. 10 millones. Nos da 10 millones. Y ahora dice, oh, ¿sí? Después de que esté O, voy a sacar la otra fórmula. Tome el patrimonio líquido del año anterior y multiplíquelo por 10%. ¿Cuánto le da? 100 por el 10. 10 millones. 10 10 millones. Ya millones, 10. profe. Ya 10. Y multipliquen 0. 0 por 2. Pero, Entonces nos da 0, ¿no? sí, señor. Sí, 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 señor. señor. Y arriba nos dio 10 millones, 10 profe. millones. 10 y 10 nos dio. 10 arriba. Bueno, ahora sí.
¿Qué me dice la norma? Que no puede exceder, Exacto. mínimo. De la cifra que calculé arriba no puede exceder la cifra menor resultante Sí. de la de abajo. Y abajo me da 0, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la sanción? La mínima. La mínima, profe, porque pues no tenemos La saldo a menor de favor, ¿no? 0. Ajá, al final de 0. Sí. Le coloco la mínima porque la norma me dice que hay que colocar una mínima, ¿no? Pero si la norma no me dijera que la mínima, yo le colocaría 0. 0, sí, sí. No habría sanción. Pero como la norma dice, no, oiga, señor contribuyente, cuando usted me presente una declaración extemporánea y usted no tenga ingresos, no tenga impuestos a cargo, no tenga saldo a favor, tome la declaración del año anterior y a ese valor aplique, ¿sí? El 1%, ¿sí? Sobre los meses de extemporaneidad. Y luego tome ese valor, aplíquele el 10 y el saldo a favor. Pero recuerde que cuando yo coloco en la casilla 91 del formulario 10, coloco 0, quiere decir que ese es un valor 0. Y luego compare el valor que tomó arriba sin que ese valor exceda la cifra menor resultante en la parte de abajo. Pero en la parte de abajo me dio 0 y arriba me da 10. Entonces, ¿cuál tomo? El 0. 0. Pero como no puedo colocar 0 porque la norma, el artículo 639 me dice que debe quedar una sanción mínima, entonces llevo la sanción mínima de los 356 porque la presenté en el año 2020. ¿Sí? Esa es la sanción mínima para el año 2020. ¿Listo? Bueno, ¿quedamos claros ahí? Profe, una consulta, ¿qué caso sería ese de los ingresos 0 y de todo 0? Una persona inactiva que en el año siguiente no tuvo ingresos, estuvo totalmente inactiva. Declaró en el año anterior, quedó en stand-by en el siguiente año, ¿sí? Y quedó en 0. Profe, En una sociedad podemos hablar de inactividad, una sociedad inactiva. Esas sociedades que nacen, se constituyen, ¿sí? Pues, después vamos a ver sociedades que constituyen y nacieron muertas, no hicieron nada. Y un socio se fue para un lado, el otro socio fue para el otro lado, y dejaron ahí, como dice, a la deriva esa sociedad, con obligaciones con la DIAN. Está inactiva. La DIAN les envía un requerimiento y los señores le dicen a la DIAN, no, lo que pasa es que nosotros constituimos la sociedad y no hicimos nada. La DIAN le dice, no señor, usted tiene la obligación de declarar. No, pero es que tenemos 0 en ingresos. Al haber 0 en ingresos, pues no tengo impuestos. Y al no haber impuestos, no tengo saldo a favor. Solamente tenemos el patrimonio que fue los aportes de 5 millones que colocamos los socios. Ah, esos son los aportes. Entonces, señor, sobre eso, usted me hace la liquidación de la sanción. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Y con una persona natural pasa igual. Una persona natural que en el año anterior estuvo activa y en el año siguiente no tuvo ingresos. ¿Sí? Al no tener ingresos, pues no produjo nada. Esa es la situación. Aquí en Colombia se aplica mucho eso. Profe, una consulta. Lo que pasa es que pues, yo estoy leyendo el artículo del estatuto, ¿sí? Y él dice que cuando sea el doble, siempre y cuando haya saldo a favor, pero si el saldo fuera 0, tomara la base de 2.500 VT. No, lo que pasa es que, sí, yo aquí lo tengo abierto. Lo que pasa es que los 2.500 VT es lo máximo, ¿sí? Es la sanción máxima que puede aplicar, ¿sí? Observen que en todos los diccionarios hay una mínima, ¿sí? Y hay un techo, ¿sí? Ninguna sanción de extemporaneidad puede superar los 89.018, pero tampoco puede estar por debajo de 356. Eso es para marcar la mínima, pero nada tiene que ver con, ¿sí?
con la parte eso para efectos de la aplicación del artículo. ¿Sí? Ahí dice, en la parte del artículo dice, voy a leerlo rápidamente. Dice, en caso de que no haya ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% al mismo o el doble del saldo a favor, si lo hubiere, coma, o de la suma de 2.500.000 pesos. Es decir, 2.500.000 pesos, estamos hablando de que una multinacional o una persona natural que tiene mucha riqueza, dejó de declarar, que eso no sucede, ¿sí? Y a una multinacional tampoco le sucede eso, ¿sí? Pero el gobierno lo que hace es establecer un tope. Dice, mire, la sanción mínima son 30.56, pero la máxima es 89.018. Eso es lo que quiere decir, que la máxima son en el escenario 1, en el escenario 2 y en el escenario 3, la máxima sanción, ¿sí? Sin exceder el 100%, debe ser 89.018, ¿sí? Porque ustedes se imaginan que a una sociedad, y no la he visto todavía en mi vida profesional, yo no he visto esa clase de sanciones, ¿sí? De extemporaneidad, que tenga un impuesto a cargo de 300 millones de pesos y tenga 20 meses de extemporaneidad. ¿Cuánto nos da eso? 20 por 5 nos da 100. Y tiene de ingresos 300 millones de pesos. La sanción sería, ¿cuánto? 300, ¿no? Sí, porque dice que no puede exceder del 100% del impuesto a cargo. Él tiene un impuesto a cargo de 300 millones. Y como tiene 20 meses, 20 por 5 me da ¿cuánto? 100. 100 por 300, ¿sí? Me da 300. Y la norma me dice que no puede exceder de 89.018 la sanción. ¿Cuánto le aplicaría? 300 millones, que es el 100%, o le aplicarían 89.018. 89. 89. Así es el techo. ¿Sí? Es decir, a pesar de que diga que el impuesto el impuesto a cargo son 300, la norma me dice que no puede exceder de 89 millones de pesos. Miren cómo hay que interpretar la norma para no cometer los errores con nuestros clientes. De pronto usted le pagan 300 millones a la DIAN, ¿qué les va a decir? ¿Que vengan por los vueltos? ¿O por la devolución? No, la DIAN se queda callada. Ah, ya se equivocaron, no les digamos nada, ni le vamos a devolver un peso, ¿sí? Porque ya lo hicieron así. ¿A quién le van a cobrar el excedente? Al que se equivocó, que fue el contador, ¿ya? Entonces, esas son de las cosas que hay que tener mucho cuidado en la vida profesional, de no cometer errores. Bueno, ya estamos claros. Bueno, entonces vamos a repasar. Vámonos ahora, estos son los ejemplos de ilustración. Ustedes me dicen si esa sanción está bien o está mal. Primer caso, primer escenario.
¿Está bien? Está bien. ¿Quién dice lo contrario? Está bien. Está bien. Sí, bueno, listo. Entonces vamos a mirar el segundo escenario. Profe, ¿la puede subir un poquito? Que no se le ve la parte de arriba. ¿Ahí? Más. No se ve el ejercicio. Ahí. Ahí, correcto. Ujú. También está bien. Sí, está bien. Profe, ahora sí lo podría bajar un poquito. ¿Ahí? Sí, profe, está bien. ¿Sí está bien? Sí, señor, está bien. Bueno, Sí. vamos con el tercero. Pues esa está mal. ¿Sí?
Sí, sí, está mal. ¿Dónde está mal? Como en 2 lados. En la tarifa. En la tarifa, porque eso sería el 2%. Sería 1.780.000 y en el patrimonio líquido. Aquí el patrimonio líquido son 89 millones, ¿sí? Tiene de temporalidad un No, sí mes, está bien 11 ahí. días. Entonces, recuerde que en el patrimonio el tercer ejercicio es el 1% Mensual. Mensual. por Sí. mes. O Sí, por ahí estamos. fracción. Por mes o fracción de mes. Mire, la Ujú. parte del tercero. Dice que en caso de que no haya ingreso del periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será el 1% del patrimonio líquido. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de 2 meses, porque tiene un mes y los 11 días se vuelve otro mes. Entonces aquí sería ¿cuánto? 2%. 2%, bro. Aquí sería 2%. 2% de 89 millones. Entonces esto nos daría ¿cuánto? 1.780.000. 1.000.000. 780. 1.780.000. ¿Listo? Dice, y este valor no podrá exceder la cifra menor resultante entre patrimonio bruto líquido 89 por el 10%, 8.900.000, 900. Ajá. adición 0, el doble, a 0, entonces dice, Sería la mínima. ¿ahí qué sería? ¿Cuál aplicaría? La mínima. La mínima. La mínima porque este valor es, dice, este valor no podrá exceder la cifra menor resultante entre, si la cifra menor resultante es 0, entonces este valor está por encima, ¿sí? Está por encima, entonces ahí sería la mínima, sería 56. 356. 356, listo. Bueno, listo. Bueno, ya tenemos la sección de temporalidad para que ya de aquí en adelante la podemos aplicar en sociedades, cuando veamos sociedades. Profe, una pregunta. Sí, con mucho gusto. Profe, en el tercer escenario que ahí dice que el total patrimonio líquido del año anterior es por el 1% o por el 10%. No, el 1% inicial, la tarifa. Ah, Lo porque que es que pasa es usted que lo... para el segundo escenario, sí viene aquí la fórmula. Vamos a mirar la fórmula aquí. Aquí, esto. El 1% por media fracción de mes, ¿correcto? Patrimonio líquido del año anterior y después tome el patrimonio líquido del año anterior y aplíquele el 10%. ¿Sí? ¿Sí? Aquí. Aplíquele el 10%. O el saldo, doble el saldo a favor si lo hubiere. ¿Sí? ¿Sí que aquí es 10? En la segunda parte, ¿no? En la primera parte la tarifa es 1, por el patrimonio líquido. Y en la segunda parte es toma el patrimonio líquido anterior por el 10% y tome el saldo a favor si lo hubiere. Sí, es que aquí lo tenía en la hoja como por el 1, pero ya lo corregí, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, ok. Bueno, entonces, ya con base en esto, ahí ya les queda el concepto de lo que era la extemporaneidad. Entonces, ahora sí vamos a mirar cómo le fue con el taller número 5.
¿Todos tienen el recibo 490? ¿Consiguieron el recibo 490? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo le fue con el ejercicio del taller número 5? Este lleva las 3 subcédulas y lleva pensión, ¿no? Sí, señor. Bueno, ahí hay un cambio importante, de pronto si lo consultaron. Como ustedes se están guiando por el libro blanco del 2018, en el año 2018 lo que eran las rentas de capital y las rentas no laborales tenían un límite del 10%, ¿sí? Pero ahora la norma, es decir, la ley 1943, ya dijo que lo que son las rentas de capital y las rentas no laborales aplican el 40%, ¿sí? Entonces voy a leer una parte de la norma que dice que los límites del 10% o 1000, que era en el año 2018 como máximo, de la renta líquida calculada antes de solicitar exenciones y deducciones, establecidos en el artículo 339 del Estatuto Tributario, fueron suprimidos por la derogatoria de esta norma. Ahora, según el artículo 336 del Estatuto, se pasa al 40% o a 5.040 VTs. Recuerden que en el año 2018, si ustedes miran el libro, ¿cuántas cédulas había? Hubo. Hablando del pasado. ¿Cuántas cédulas hubo? Hubo 5. Porque estaba la cédula de renta de trabajo estaba la renta de capital, estaba la renta no laboral, estaba la renta de pensiones y estaba la renta de dividenda y participación. Eso cuando se elaboró la declaración de renta del año 2018 al año pasado. Ahora, ¿qué dijo la ley 1943? Dijo, no, ahora las cédulas solamente son 3. Dijo, una cédula que llama la cédula renta por cédula general, renta de pensiones y renta de dividendos. Ahora son 3. Pero la cédula general está compuesta por 3 subcédulas. ¿Sí? Lo que en el año 2018 eran cédulas, ahora se volvieron subcédulas. Entonces, subcédulas de rentas de trabajo, subcédulas de rentas de capital y subcédulas de rentas no laborales. Como la norma siempre ha dado el beneficio a las rentas de trabajo, con una limitación en rentas y deducciones hasta el 40%, recuerdan la operación que hacemos en la casilla de 44 y 45, y formó la cédula general con rentas de capital, rentas no laborales, entonces les dio el beneficio a toda la cédula. Es decir, que toda la cédula general se trabaja con el 40%. ¿Sí? De pronto, ustedes leyeron en el libro blanco el 10%, ¿sí? Ya olvídense de eso porque ya eso fue en el año 2018 y entramos ahora al 2019. Léase en el artículo 339 del Estatuto Tributario del año 2019. ¿Lo pueden ahí mirar? Lo miramos rápidamente. Artículo 339 del Estatuto. Profe, ¿qué número es, perdón? 339. Profe, por internet me aparece todo tachado en la...
Está derogado. Sí, señor. Pero más adelante dice, artículo 339, ley de financiamiento. Ley de financiamiento fue la que se aplicó el año pasado. Está derogado, ¿sí? Me imagino que lo debe tener todo en rojo, bueno, ¿sí? Entonces, El 339 aparece todo tachado, no aparece. sí, está derogado. Está derogado, Derogado. por eso decía que los límites del 10% o 1000 VTs como máximo de la renta líquida calculada antes de solicitar exención y deducciones establecidos en el artículo 339 fueron suprimidos por la derogatoria de esa norma. Ahora, según el artículo 336, se pasa al 40%. Entonces, bueno, el 339 para el año 2019 no se va a aplicar porque está derogado. Pero miremos el artículo 336. El artículo 336 Renta líquida grabada, la cédula. fue sustituido, ¿sí?, por la ley de financiamiento. La ley de financiamiento es la 1943, ¿no?, que quedó inasequible en diciembre del 2031. Inasequible en diciembre 31 del 2019. Entonces, cuando leemos el artículo 339, dice, renta líquida general de la cédula general. Para efectos de establecer la renta líquida de la cédula general, seguirán las siguientes reglas. Se sumarán todos los ingresos por todo concepto, excepto los correspondientes a dividendos y ganancias ocasionales, y eso van por aparte. A la suma anterior se le restarán los ingresos que no constituyen rentas imputables a cada ingreso. Al valor resultante podrá restarse todas las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a esta cédula siempre que no exceda el 40% del resultado del numeral anterior, que en todo caso no puede exceder los 5.040 VTs, ¿sí? Y el cuarto, en la depuración de las rentas no laborales y las rentas de capital se podrán restar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos generales para su procedencia establecidos en las normas de este estatuto y que sean imputables a estas rentas específicas. Entonces tengan presente ese artículo 336, que es la que nos está diciendo que ya para el año 2019 no aplicamos el 10 o 1000 VTs, sino que seguimos con el 40% o 5040 VT, que es el techo de las rentas de trabajo. Entonces, esa quedó general para las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales, que forman la cédula de renta general. ¿Sí? Entonces, si trabajaron con el 10, síganla trabajando así como hicimos con las rentas de trabajo y las rentas de capital, ¿sí?, tomando como base siempre el total, es decir, la cédula general, es el 40%. ¿Aplicaron 40 o aplicaron 10? Para el ejercicio 3. ¿Cuál aplicaron? Para el límite de la casilla 44, de la casilla 45. 45, 40%. 40%. Ok. Ese es el valor, ¿sí? De pronto, ¿ustedes sí leyeron en el libro blanco? ¿Ustedes sí leyeron en el libro blanco que decía 10% para las rentas de trabajo y rentas no laborales el año pasado? Yo hablo del año pasado, es 18, ¿no? Sí, ahí ¿Sí? decía, ¿Alguien leyó? sí, ahí decía, profe. ¿Sí? ¿Sí lo leyeron? Ahí decía que el 10%. Correcto. El artículo 339 al 341 del estatuto. Bueno, ustedes recuerden que el artículo 339 quedó derogado, ¿no?
Sí, señor. Y queda vigente el artículo 336. Es el que va a regir para las declaraciones de renta de las personas naturales en el año 2019, que vamos a elaborar ahorita en el año 2020. ¿Sí? Ahora a partir de agosto. Claro, eso tiene un techo, ¿no? Ese 40% no puede exceder los 5.040 VTs. Multipliquemos 5.040 VTs del año 2019 por 34, 270. Ese 40, ¿cuánto es? 172, 720, 800. Entonces, tengan como referencia, ningún contribuyente en Colombia este año, cuando haga las declaraciones de renta y complementario, ¿sí? Esa casilla 45 no podrá superar ese valor de 172 millones de pesos. ¿Sí? Claro, porque me dice el 40% o 5.040 VT, es decir, que ese 40 no me supere los 5.040 VT. ¿Sí? Porque yo puedo sacar el 40%, me puede dar 160 millones, me puede dar 150, pero cuando ese 40% me dé 175 millones, ¿cuánto debo llevar? ¿Cuánto debo colocar en mi declaración? ¿Cuánto coloco? El tope, los 170. Hasta los 172, lo que me da los 540. Correcto. Bueno, entonces ustedes ya corrigieron el ejercicio. ¿Les parece bien que el miércoles yo haga el ejercicio y lo revisamos? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. También esta semana voy a elaborar 2 talleres, pero solamente con cédulas de vivienda nada más. ¿Sí? ¿Sí? Porque ya aprendimos a manejar las otras. Entonces, lo revisamos el miércoles. ¿Sí? Pero entonces ahora para los minutos que nos quedan, yo sí quiero mirar esto, cómo aplicamos el recibo 490, ¿sí? ¿Cómo lo llenamos? ¿Sí? ¿Frente a qué declaración? Entonces, Qué pena es que tengo una... 490. ¿Ah? ¿Cómo? Qué pena es que tengo una duda respecto al taller número 5. Sí. ¿Cuánto dio el total a pagar? Es que el internet se me cayó y no pude. No, no sé los compañeros qué valor tengan. No lo tengo aquí a la mano, pero el miércoles con mucho gusto lo proyectamos y lo revisamos, ¿sí? Así como hicimos con el taller 2. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, pero entonces yo quiero que proyectemos el artículo, proyectemos el recibo 490. Hernán, voy a mirar aquí. El recibo 490. Ahí proyecto el recibo 490. ¿Qué taller tenemos donde salió el saldo a pagar? Miremos qué taller del 1 al 4. Y vamos a llenar el recibo. En el taller Q, no. Donde haya que, recuerde que la forma de pago de una declaración es con pago total, pago parcial o cero. o sin pago, ¿sí?
Profe, no tenemos ningún taller que nos haya dado todavía saldo a pagar. ¿Cuánto pagar? No tenemos ningún saldo que resulte saldo a pagar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a llenar el recibo 490. ¿Sí? Yo les dicto un ejercicio mientras terminamos estos 10 minuticos de la clase. El ejercicio es lo siguiente. Declaración de renta año 2018. Persona natural. Número de formulario 07-000-2810. Fecha de vencimiento 13 de agosto del 2019. Total saldo a pagar. Casilla 90. Sí, van guiándose ahí por el formulario. Casilla 90. 2.500.000. Valor pagado con la declaración de renta. 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de un pago parcial, ¿no? Y hoy, ...20 de abril del 2020... va a pagar el saldo. El saldo. Pregunta. Determine el valor de los intereses. Por mora. Y segundo, determine el saldo a pagar. ¿Listo? Vamos al formulario. Vamos a colocarle el nombre de la persona, vamos a colocarle el nombre del contribuyente. Pedro Gómez García. El NIT 5-090-118-3. Administración Seccional de Administración de Impuestos 07, Cúcuta. Creo que ahí nos pregunta. Entonces, usted que tiene ahí el formulario, vamos a empezarlo a llenar. Recuerde que el formulario trae, la parte superior trae el año grabable. ¿Qué año grabable le vamos a colocar?
¿Qué año grabable le vamos a colocar? 2019. ¿Será el año grabable de la declaración o el año grabable de la fecha de pago? No. El año Fecha de grabable, la pago, fecha ¿no de es? pago. 2020. No. Aquí vamos a colocar ese el año grabable. Aquí yo les dije, si es la persona natural, el formulario 07, 2018. es declaración de año grabable de 2018. Aquí vamos a colocar 2018. ¿Qué concepto es la renta? Ustedes revisen el instructivo del formulario. ¿Qué concepto es la renta? 04, si no estoy mal, código de concepto. Lo pueden buscar, búsquenlo ahí rapidito ahí en Sí, por eso. en- 04, actualicen. profe. 04. ¿Estamos de Sí, acuerdo eso todos? es lo que aparece en la tabla del formulario. Exacto, ahí hay un instructivo, ¿no? Entonces, al bajar el instructivo, ¿cierto? Miramos ahí, renta, Sí, profe, 04. 04, exacto, coloquemos 04. ¿Qué periodo? ¿Cuántos periodos tiene una declaración de renta? No. 1, no lo duden, 1. No tiene 2 ni 3, 1. ¿Sí? Porque ¿qué tal si nosotros le colocamos 05 aquí, donde dice concepto? ¿Qué pasaría con la declaración, con el pago? ¿Lo vamos a perder? ¿Sí? Aquí es 04, donde estoy señalando. Y le colocamos 05. Pues ya cambia ventas. Cambia el concepto. Pero, exacto. Y si cambia el concepto, ¿qué pasa con la cuenta corriente que tenemos en la DIAN? Pues nos va a seguir figurando que estamos debiendo impuestos, ¿no? Por renta, ¿no? Entonces, esos son errores de forma, errores de inconsistencia, que son subsanables frente a la DIAN. Pero entonces eso lo veremos cuando ya lleguemos a procedimiento de declaración tributaria, vemos todos esos detallitos en la parte tributaria. Ahorita no les quiero meter tanto porque de pronto se me confunde. Dejémoslo ahí. Periodo 0. Coloquemos aquí número del formulario. ¿Qué número le vamos a colocar? Ahí es donde tengo señalizado. ¿Qué número colocamos? Es de la declaración. En la declaración, entonces colocamos 07 000 2810, ¿correcto? Y vamos llenando datos del obligado. Recuerden que llenamos de aquí para allá, ¿sí? No de aquí para acá. ¿Sí? Llenamos siempre de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, ¿ya? Y el DB. Entonces, el señor la cédula es 5090 118 raya 3. El DB es el 3. Entonces aquí colocamos 8, 1, 1, 0, 9. ¿Ya? Primer apellido, Gómez. Segundo apellido, García. Tercer nombre o nombre, Pedro. Aquí en la parte donde me está tapando aquí la razón social, ¿por qué no le colocó? ¿Cuál sería la razón social? El nombre de la empresa, si fuera la empresa, si tuviera empresa. Pero ¿quién es el que está declarando? ¿Persona natural o una persona jurídica? Persona natural. Persona natural. Usted está una persona natural, por lo tanto esa persona natural no tiene razón social, ¿sí? Los que tienen razón social son las sociedades. Si es gran contribuyente, marque con X, no. Es decir, si es gran contribuyente, marque con X. Entonces, como no es gran contribuyente, pues no marcamos. ¿Es un título judicial? ¿Lo que vamos a pagar? No. ¿Fecha de depósito? Tampoco.
Primera cuota, ¿sí? Todo esto hace referencia al título judicial, no es. ¿Es un acto oficial? Tampoco lo es. Entonces vamos a llenar aquí fecha para el pago de este recibo. Año. ¿Qué fecha le vamos a colocar aquí? Lo estoy señalizando. La de hoy, ¿no? Hoy se va a pagar. Entonces coloquen 2020, el mes, 04, día 20. ¿Sí? Listo. No llenamos más nada. Ahora sí, valor pago de sanción, casilla 34. ¿Cuánto vamos a pagar ahí? Si el señor lo que está debiendo es, su declaración fue 2.500, pagó 1.000.000 de pesos, entonces ¿cuánto debe? 1,500,000. Debe 1.500.000. ¿Debe sanción? ¿Debe sanción? No. Entonces colocamos 0. Valor de pago de interés de mora. ¿Ustedes tienen ahí el aplicativo? ¿Cuánto es el saldo que debe? ¿Cuánto es el saldo por valor de impuestos? ¿Cuánto va a pagar por impuestos? Por impuesto, 1,500,000. Entonces ahí en la casilla 36 colocamos valor y medio. Y calculen por el aplicativo los intereses de mora. ¿Usted tiene ahí el aplicativo? En una negación por coloque el aplicativo. Bueno, vamos a mirar el aplicativo. El aplicativo me pregunta dos momentos. Un momento es la fecha de vencimiento de la declaración. Ahí está. Entonces aquí vamos a colocarle 2.000. ¿Qué declaración estamos pagando? ¿18? Sí, señor. Bueno, entonces ahí le marcamos 18 y me dice valor base para intereses. ¿Cuánto coloco aquí? ¿Cuánto es lo que estoy debiendo? 1,500,000. 1.500.000. ¿Sí? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se me venció la declaración? 13 de agosto del 2019. 13 de agosto del 2019. Entonces, 13. ¿Sí? 08. 13. 08. 2019. Yo la digito si quiere. Dígitela, no, hazlo mejor. 13. Y aquí coloquen el nombre del señor, Pedro Gómez García. ¿Y cada fecha de hoy? Sí, 20 de abril del 2020. Ahí está. El capital entonces, intereses a pagar, método tradicional, 274.000 pesos. ¿Ese valor a dónde lo coloco? Entonces voy al recibo, 490, y lo coloco en la casilla 35. ¿Sí? Lo coloco aquí en la casilla 35. Recuerden que no voy a pagar ninguna sanción porque yo lo que estoy... Recuerden que aquí deben colocar 07, ¿no? La DIAN de Cúcuta. Aquí es donde estoy señalizando. 07. Profe, ¿usted tiene en la pantalla la declaración? O sea, el formulario, perdón.
Sí, yo lo tengo. Pero a ¿Usted mí la me tiene? sale la liquidación todavía. La liquidación. Sí, o sea, el formato que usted está Ya. usando El de Excel, Excel. profe, todavía está. Sí, señor. ese. Excel todavía. Cambiamos, Hernán. Permítame. Proyectemos 490. Entonces vamos a liquidar ya el formulario. ¿Tiene alguna duda hasta acá cómo se maneja el formulario? ¿Tiene que es algo muy sencillo? Listo, profe, ya aparece. Bueno. Entonces, les decía que donde dice seccional, van a colocar Cúcuta, ¿no? 07. Cúcuta no, 07. Aquí, donde estoy señalizando. ¿Sí? Donde tengo, ahí donde tengo el cursor. ¿Ya? Bueno. Entonces vamos aquí, que la casilla 34 es 0, la casilla 35 274 y la casilla 36 1.500.000. Y bajamos, ¿sí? Aquí van nuevamente los nombres de la persona, ¿sí? El tipo de documento, ¿sí? Pues miren la 37, miren la observación, la instrucción, tipo de documento, ¿sí? Número de identificación, apellido y nombres, ¿sí? Razón social no tiene, y aquí coloca la dirección donde vive el deudor, un número de teléfono, puede colocar el celular. ¿Cuál es el código del departamento norte de Santander? 54. 54001. Y la ciudad de Cúcuta, el municipio de Cúcuta, es que 001, ¿no? ¿Sí? 001. Bueno, listo. ¿Cuánto llevamos aquí a 980? ¿Se sumen ahí el valor? Tomamos las casillas 34, 35, 36 y ese valor lo bajamos a las 980. Sí, lo bajamos acá. ¿Listo? Ese recibo, pues no hay necesidad de firmarlo. Aquí la DIAN, cuando lo lleva al banco, le coloca el valor del pago. ¿Ya? El banco le coloca aquí el sello. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cuánto le dio el total de recibo? 1.774.000. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. bien. Listo. Dejamos ahí la clase por el día de hoy. Fue muy productiva la participación de ustedes. Me es importante, es importante porque veo que ustedes están en esta etapa de aprendizaje y están asimilando la competencia del conocimiento. De todas maneras, muchas felicitaciones por esa participación. Hernán, ¿cuántos vinieron a clase? 29. Vinieron a clase 29. Lo que pasa es que ya se han ido algunos. Pero Ahorita hay 25. Pero llegaron 29, ¿sí? ¿Asistieron 29? Sí, bueno, sí, señor. 29, 34, faltaron 5. Profe, qué pena, el Habían 30 formatico personas. de los intereses del cálculo no está cargado a la PLAT todavía. ¿No está en el plan? ¿El qué? No está en el aplicativo. El aplicativo de Yo intereses. lo subí. No lo veo. ¿No está? Revisen a ver. Pues yo no lo veo. Venga, lo reviso, a ver. Por favor, gracias. Bueno, entonces, por el día de hoy terminamos la clase. ¿Sí? Y el miércoles, con mucho gusto, vamos a revisar el taller número 5. ¿Sí? El taller número 5. Y si ustedes consideran, podemos hacer unos talleres sobre el recibo 490. Hacemos otros casos sobre el recibo 490 para que ustedes vayan. ¿Sí? No, sí, tiene razón. Sí, señor. Yo les doy los casos, y elaboramos, ¿sí? Otros casos del recibo 490 para que ustedes pues tengan la dimensión
de cómo se diligencia este formulario, ¿correcto? Listo, profe. Les agradezco la atención, gracias por venir a clase, gracias por entender la situación que estamos dando, que estamos viviendo todos los que habitamos este planeta, pero con la ayuda de todos y con la solidaridad de todos y la ayuda de Dios, vamos a salir adelante, ¿no? Bueno, entonces les deseo buena noche. Les deseo buena noche y nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles. Acabé de subir el aplicativo. Vale, profe, Gracias. Igualmente. Buenas noches, profe, que descanse. Bueno, gracias, muy amable a ustedes igualmente. Como profe, que descanse. Gracias, muy amable. Gracias, chao, buenas noches. Entonces 29, ¿no? Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana temprano. Listo, sí, señor. Venga, buenas noches. Venga, le cierro acá. Sí, cierre todo. Yo le cierro acá esto. Mira, ahí se les... Este es el cuadrito que yo le digo que le sale hay veces, que no lo cierre. Hola. Hola, doctor.